Bueno, hoy vamos a hablar de lo que fue la Revolución Rusa. Primero, ¿qué causó la Revolución Rusa? Bueno, una de las principales causas fue el descontento acumulado contra su gobernante. A esto nos referimos a que la clase obrera vivía en situaciones de extrema pobreza, mientras que la clase alta se llenaba de lujos. Mientras había estancamiento y la parálisis de la economía zarista generaba escasez de alimentos, pobreza y miseria. Parecía ser que el zar y la zarina no tenían el interés mínimo por su pueblo. La vigencia de un régimen autocrático encabezado por el zar, que tenía un poder absoluto, no toleraba las críticas y se negaba a avanzar hacia una apertura política. Los rusos vivían en un sistema autocrático, a diferencia de la democracia, donde el gobierno pertenece al pueblo. En una autocracia el poder se concentra en manos de una sola persona, en este caso, el zar Nicolás II. La impopularidad de la zarina Alejandra, que se dejaba influenciar por Rasputín. Rasputín adquirió pronto gran popularidad por su vida licenciosa y su fama de mago, lo que pronto llamó la atención de la zarina, quien tenía un hijo enfermo, y al ser el único varón en la familia, debía ser el heredero. Necesitaban casi un milagro, por lo que acudieron a Rasputín. La emperatriz vio en él la persona de la que dependía la vida de su hijo. Así Rasputín obtuvo la confianza de la zarina y también la de Nicolás II, fuertemente influenciado por su mujer. La influencia de Rasputín sobre el zar y su familia se hizo mayor. La oposición usaba su imagen para difamar a la familia real, especialmente a la emperatriz extranjera. Primera Guerra Mundial. Las continuas derrotas del ejército imperial en la Primera Guerra Mundial, durante la cual perdieron la vida 1.700.000 rusos y 600.000 resultaron heridos. La ineptitud y crueldad de los oficiales zaristas y la falta de voluntad de seguir combatiendo provocaban masivas deserciones en la frente. Aquí fue cuando comenzó la Revolución de Febrero. Fue un levantamiento del pueblo ruso contra el zar Nicolás II. Este intentaba establecer una democracia liberal. El descontento entre el pueblo y aquejados por el hambre y con el ejército ruso sufriendo duras derrotas en el campo de batalla, la burguesía liberal reclamaba el establecimiento de un sistema parlamentario, mientras que los campesinos pedían pan, paz y tierra. Sin embargo, la monarquía rusa permanecía anclada en el inmovilismo. Todo empezó el 8 de marzo de 1917, cuando las protestas se extendieron al sector industrial de Petrogrado y que se convirtió en huelgas con miles de personas. Luego grupos de obreros tomaron varios cuarteles de policía y nombraron a representantes para el Soviet de Trabajadores de Petrogrado. Comenzaban así a formarse los soviets, un poder paralelo de las autoridades que tomarían las riendas del país tras la renuncia al poder de Nicolás II. Cuando el zar ordenó a las tropas de la guarnición militar petrograndense salir a las calles para acabar con las protestas, autorizándolas incluso a abrir fuego, el ejército cambió de bando y se puso del lado de los manifestantes. Con el pueblo ruso y el ejército levantándose contra el zar, Nicolás II no tuvo más opción que retirarse. Así pues, un gobierno provisional encabezado por Georgi Lvov terminó tomando las riendas del país. De este modo, quedaba formado un ejecutivo caracterizado por la moderación, en el que se incluían liberales y socialistas. Y es que el gobierno provisional intentaba hacer de Rusia un estado democrático y de corte liberal, similar a las principales democracias occidentales. Pero, frente al gobierno provisional se encontraba el sector más radical del movimiento obrero. Los soviéticos iban más allá de los postulados moderados de los bolcheviques y estaban liderados por Lenin. El líder de los bolcheviques proponía la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial, la dictadura del proletariado y el reparto de las tierras. Las ideas de Lenin eran inadmisibles para el gobierno provisional, que seguía embarcando en la Primera Guerra Mundial, que estaba resultando catastrófica para Rusia. Mientras tanto, Lenin acumulaba popularidad entre el pueblo ruso y el 3 de julio de 1917, tras una fallida insurrección del Petrogrado, el líder de los bolcheviques optó por exiliarse. Pero con la llegada de octubre de 1917, estalló la revolución bolchevique y los comunistas se hicieron con el control del país, derrocando al gobierno que presidía Kerensky. El fin del gobierno provisional terminaría dando paso a un nuevo ejecutivo dirigido a Lenin y con Trotsky y Stalin como ministros. Con los bolcheviques en el poder, Rusia terminó saliendo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la revolución bolchevique? Luego de la primera oleada por la revolución de febrero hubo un segundo intento. Los gobiernos tomaron una muy mala decisión al continuar la guerra, trayendo hambre, pobreza y poderío militar desproporcionado.
ya habían rechazado con anterioridad el gobierno provisional que armaron, por lo que les dio cierta ventaja a los bolcheviques sobre las empresas, obreros y en general personas cansadas de dicho gobierno. Pero había un ligero fallo, solamente lo habían logrado en Petrogrado, por lo que tenía el tiempo contado para comunicar sus ideas. Es con base a esa intención cuando dieron el golpe de estado el 25 de octubre, donde los bolcheviques tomaron las estaciones de trenes, oficinas de correos y telégrafos con la intención de difundir a través de los medios de comunicación sus intenciones y pautas. Aparte, Lenin no era tonto, sabía la importancia de un congreso bajo una mayoría bolchevique y para asegurar esto, incitó al Comité Militar Revolucionario a tomar el poder horas antes de una reunión para establecer las bases nuevamente. Lenin logró su cometido y fue gracias a eso que se creó el Sovnarkom, un congreso donde la mayoría de bolcheviques originarios o convertidos, los cuales en su mayoría eran obreros y soldados. Esto ocurrió el mismo 26 de octubre. Nacimiento de la URSS. La URSS nació el 30 de diciembre de 1922, después de la Revolución de Octubre de 1917, pero no es hasta febrero de 1924 que es reconocida oficialmente por las potencias Gran Bretaña, Francia e Italia. Esta trajo consigo una época de prosperidad económica y un nuevo modelo de sociedad. Estaba conformada por 4 repúblicas socialistas: Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia, aunque con el paso del tiempo siguió creciendo hasta tener 15 repúblicas en el año de 1940. La URSS tenía como objetivo restaurar la economía y la política para mejorar las condiciones sociales de la población. En ese tiempo, 1917, Rusia era un país muy retrasado tecnológicamente, por eso se diseñó el Plan Joelro, el cual creó 30 hectáreas eléctricas regionales y llevó electricidad a las principales empresas del país. Y así fue como en sus primeros años la URSS le dio a la población electricidad y desarrollo industrial. Se trató del primer estado en intentar construir una sociedad socialista basada en ideales de libertad e igualdad. Todo esto ocurrido y tras el descenso de Vladimir Lenin en 1924, Stalin acabó ganando la lucha por el poder y dirigió el país. De esta manera se convirtió en el líder más grande y sanguinario de toda la historia.